Bien, el gobierno y la bendición de Dios, la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Te bendeciré. Y nosotros vemos el cumplimiento parcial ahora que el pueblo de Israel está bajo el gobierno de Dios. Hermanos, estar bajo el gobierno de Dios es disfrutar de la bendición de Dios. Adán y Eva conocieron la vida en su plenitud mientras obedecieron a Dios. Así que la ley de Dios era para el bien de ellos. Si rechazar esta ley nos lleva a la muerte y a la maldición, separación de Dios, la restauración de la ley permite vida y la bendición de Dios. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley? Estamos viendo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Por un lado, revela el pecado del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 20, es por la ley, que es el conocimiento del pecado. Por otra parte, revela al Salvador. La ley es como un ayo que nos lleva a Cristo al mostrarnos precisamente nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Y por último, la ley revela las normas de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, dice: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Y luego en el versículo 19 dice que cualquiera que enseñe a guardar los mandamientos del Señor será llamado grande en el reino de los cielos, y cualquiera que lleve a las personas a violar los mandamientos de Dios será llamado pequeño en el reino de los cielos. Por eso en este momento la promesa de bendición se cumple principalmente de dos maneras: la dádiva de la ley y la presencia de Dios con su pueblo en el tabernáculo. Así que veamos en primer lugar la dádiva de la ley. La dádiva de la ley. La ley es dada por Dios en el monte Sinaí. Pregunta, hermanos míos, ¿en qué capítulo del libro de Éxodo aparece la ley? En el capítulo 20. ¿Qué había pasado ya antes de que Dios le diera la ley al pueblo? Que ya Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. ¿Qué viene entonces primero? ¿La ley o la libertad? ¿La ley o la redención? La redención. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que Dios no le dio la ley al pueblo nunca para salvarse por medio de ella. Ya fueron salvos. Ya habían sido rescatados de la esclavitud en Egipto. Y de hecho, eso es lo que Dios les recuerda en el prólogo de la ley. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya ustedes fueron liberados. Ustedes no tienen que guardar la ley para ser redimidos. Ya fueron redimidos de pura gracia. Así que Dios redime al pueblo y ya Dios declara que es el Dios de este pueblo, por lo que la obediencia de ellos no es un intento desesperado por ganarse el favor de Dios. Nunca lo fue. Esa es la tesis que Pablo defiende en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 17. Gracias. ¿Qué dice Pablo? La ley no anula la promesa dada por Dios a Abraham. Así que la salvación, hermanos, siempre ha sido por gracia, aún en el Antiguo Testamento. Ahora bien, aunque la obediencia no es requerida para ser miembro del pueblo del pacto, sí lo es para recibir y disfrutar la bendición dentro del pacto. Ahora, por ser el pueblo escogido por Dios, ellos deben vivir de una manera santa, de una forma específica. La nación tenía que mostrar el carácter de Dios en todo.
Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Dios tenía que decirles cómo, y es de eso que se trata la ley. De paso, hermanos, las leyes dietéticas que Dios le dio a Israel, por ejemplo, no comer carne de cerdo. Hoy día, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, como no entienden el desarrollo de la redención, no comen carne de puerco. Algunas personas dicen, bueno, la razón por la cual Dios le dio estas leyes dietéticas al pueblo de Israel era por asuntos higiénicos. Yo creo que Goldsworthy tiene razón cuando dice, en lo personal yo no acepto la opinión de que el razonamiento detrás de las leyes alimenticias, lo que era limpio para comer y lo que no lo era, se apoya solo en consideraciones higiénicas. Aun si alguno de estos aspectos higiénicos pueden detectarse en la ley, no puede ser el propósito principal. El carácter pasajero de las leyes alimenticias se debe a la venida de Cristo, no a la invención del refrigerador. Es porque Cristo viene que estas leyes alimenticias dejan de estar vigentes, porque todo eso apuntaba hacia Jesús de una forma o de otra. Y eso es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Nadie os juzgue en comida, en bebida, luna nueva, día de fiesta, día de reposo, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo era Cristo. Lamentablemente, hermanos, el pueblo evangélico no siempre ha tenido una visión apropiada de la ley de Dios. Y eso básicamente por tres razones, como bien señala Michael Williams. En primer lugar, porque erróneamente identificamos a los fariseos con los creyentes del Antiguo Testamento. Y al presuponer que los fariseos representan la religión del Antiguo Testamento y ver que Jesús criticó fuertemente a los fariseos, entonces presuponemos que Jesús le negó cualquier valor a la ley de Dios. Y es una presuposición errónea. En segundo lugar, porque tenemos una noción equivocada de lo que significa libertad. En nuestra cultura, libertad significa el derecho de hacer lo que queramos sin sufrir ningún castigo por eso. En la Biblia, libertad significa el derecho de poder obedecer a Dios para tener una correcta relación con Él, con los demás y con el mundo que nos rodea. Eso es libertad. Nosotros éramos esclavos porque no podíamos obedecer a Dios. Fuimos libertados para poder obedecer a Dios. Así que la verdadera libertad consiste en poder obedecer a Dios. Y tres, porque hemos heredado la noción de que la ley conlleva al legalismo, es decir, al intento de alcanzar salvación por obras. Pero ya nosotros vimos, ¿verdad?, en la clase, que la ley no fue dada para ganarse la salvación. La ley le fue dada a un pueblo que ya había sido salvo. Bien, esto con respecto a la ley. Ahora veamos la presencia de Dios. Ya el pueblo está bajo la ley, ahora puede disfrutar nuevamente la presencia de Dios. El propósito de la redención era restablecer la relación de Dios con su pueblo. Ahora es necesaria la construcción de la morada de Dios, el tabernáculo. ¿Cómo era el tabernáculo? Bueno, se entraba por el este, igual que en el huerto del Edén. La primera habitación era el lugar santo, allí se encontraba la menorá, o sea, el candelero de 7 brazos, que ya vimos que puede ser una representación del árbol de la vida, la mesa para el pan de la proposición
y el altar del incienso. Luego estaba el lugar santísimo separado del lugar santo por un velo y custodiado por querubines, igual que en el jardín del Edén. Y allí se encontraba el arca del pacto. Hermanos, ¿qué función tenía el arca del pacto? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, los documentos del pacto estaban en esa arca. Pero algo que no siempre vemos, y de paso yo mismo no lo había visto hasta recientemente, es que el arca del pacto era el estrado de los pies del trono de Dios. El arca del pacto era el estrado de los pies del trono de Dios. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 9. La forma en que estaba diseñada el arca era la forma de un estrado. Dice, el trono tenía 6 gradas, refiriéndose al trono de Salomón, y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Dice que había un estrado de oro fijado, 9:18. ¿Se entiende, verdad? Aquí no sé lo que es un estrado. Esto. Mira, cuando uno baja la escalera hay un estrado allí. Bien, en el trono de Salomón había un estrado y era de oro, igual que el arca del pacto. Primera de Crónicas, capítulo 28. Dice David, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. O sea, ahora ya David claramente dice, el arca del pacto es el estrado de los pies de nuestro Dios. Nosotros vemos más adelante en el Salmo 99, Salmo 99, 5, Salmo 99, 5, cómo David invita a la adoración y dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y la idea probablemente es, en el templo de Dios está el estrado de los pies de Dios, postraos ante el estrado de sus pies, ante el arca del pacto. Salmo 132, versículo 7. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Está diciendo, es en el tabernáculo donde está el estrado de los pies de Dios, que es el arca. Isaías capítulo 60, versículo 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Ahí conecta el santuario con el lugar de mis pies. Isaías 66:1.
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dios está diciendo: mi trono está en el cielo, ahora el estrado de mis pies está en la tierra, y específicamente en Jerusalén. Salmos capítulo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Otra vez, en el cielo es que está el trono, pero el estrado de los pies está aquí en la tierra. Lamentaciones capítulo 2, versículo 1. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Está conectando aquí el estrado de los pies de Dios. ¿Dónde está? En Jerusalén, que acaba de ser destruida por los babilonios. Dios, tú no te acordaste del estrado de tus pies. De manera, hermanos, que el tabernáculo era el punto de contacto entre el cielo y la tierra. El trono de Dios está en el cielo, el estrado de sus pies está en el arca del pacto, en el tabernáculo. ¿Por qué esto es importante? Por lo que les decía desde el principio, el tabernáculo como santuario estaba supuesto a funcionar como funcionaba el jardín del Edén, donde estaba la presencia de Dios. Por eso, tan pronto concluye la construcción del tabernáculo, ¿qué ocurre? La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora bien, cualquiera dirá: wow, qué bendición. Dios está presente en el pueblo de Israel. Bueno, eso es una bendición y es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pueblo de Israel es pecador. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador sin destruirlo? La respuesta son los sacrificios. Y por eso es que en el libro de Éxodo Levítico se describen todos estos sacrificios de corderos. Y uno dice: ¿y para qué todo esto? Porque es importante mostrar Dios en su santidad no puede estar presente allí con un pueblo pecador. Así que todo ese sistema de sacrificios por el pecado del pueblo fue instituido para que Dios pudiera morar con el pueblo. Por supuesto, hermanos, ¿a qué apuntan todos estos sacrificios? Apuntan hacia el más grande sacrificio, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Solo una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. De manera que los sacrificios del Antiguo Testamento permitían una relación con Dios, pero no muy estrecha, ya que nunca erradicaban por completo el pecado. Es por esto que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a uno más allá del que los mismos judíos podían ofrecer, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Su muerte fue una vez y para siempre, Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, solucionando el problema del pecado, rompiendo el velo en dos y dándonos comunión perfecta con Dios por medio de él. Por eso es que en Hebreos 10, 19 dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Vengan, ya pueden entrar, porque Jesús ofreció el sacrificio de sí mismo una vez y para siempre.